Cuesta entender a veces que alguien tenga el cinismo de meterle la mano al bolsillo a una plata que no es suya y sobre todo que sea de todos los colombianos. Y además con premeditación. Porque para ser corrupto no solo hay que tener alguna clase de trastorno, sino que también hay que ser bastante torpe. ¿Y por qué lo digo? En la mayoría de los casos, la persona corrupta actúa desde una posición privilegiada, con acceso a información y seguramente con capacidad de decisión y de influencia al interior de cualquier organización del Estado o de la empresa privada. Y cuando hablo de posición privilegiada, no solamente me refiero a un cargo directivo, sino a cualquiera con la simple fortuna de contar con un buen empleo y que tiene la oportunidad de participar, por ejemplo, en una licitación o de ganarse un contrato. Y yo creo firmemente que la persona que acude a esa instancia, a ese acto corrupto, a ese proceder, quien abusa de ese tipo de posición para cometer estos actos ilícitos, pone en riesgo su suerte, su buen nombre, el prestigio de su empresa, y tarde o temprano será señalado. Tarde o temprano habrá alguien preguntando qué pasó aquí, por qué pasó aquí, por qué pasó esto, y siempre habrá alguien denunciando. O sea que a la larga la corrupción se destapa, no paga. Siempre habrá alguien revelando que el contrato no se cumplió y por qué no se cumplió. Y me cuesta trabajo creer que haya gente, demasiada gente además, con esa estupidez, perdónenme la palabra, y con ese cinismo. Pero eso es lo que tenemos que atacar nosotros con toda la contundencia. Porque además es una estupidez que afecta no solamente a la persona, a su familia, a su entorno, y le abre la puerta al escarnio público, inclusive a la posibilidad, y ojalá así sea en la mayoría de los casos, de irse a la cárcel. Por eso digo que la corrupción a veces no la entiende uno, cómo es posible que procedan de esa forma. Pero es nuestro deber combatir a esos corruptos y prevenir nuevos casos. Yo me acuerdo de una frase cuando yo estaba en la universidad, Joan Baez, esa famosa cantante norteamericana de esos maravillosos épocas de Woodstock. Yo tuve el privilegio de estar en Woodstock, conocida como la reina de la canción protesta. Y ella decía, quien no pelea para acabar con la corrupción, acabará formando parte de ella. Y en ese sentido, permítame hablar de nuestro combate real y efectivo contra la corrupción, que tiene esta reunión de hoy, esta política integrada ante la corrupción como uno de sus elementos principales. Y teniendo en cuenta, y lo que voy a hacer es un recuento, teniendo en cuenta lo que ha dicho y lo que expresó en su libro Bertrand de Espeville, el libro que se lanzó hace poco tiempo aquí, Superando la corrupción, y que tuve el honor de prologar en su versión en español. Espeville hablaba de 7 elementos claves de una política anticorrupción. Y para venir a este seminario me puse como a repasar esos 7 elementos, a ver dónde íbamos, y me complace saber que en todos esos aspectos estamos avanzando. El primer elemento que dice Espeville que es necesario es voluntad política. Sobre ese particular, por primera vez incluimos la lucha contra la corrupción en el propio plan de desarrollo, como un eje transversal que se complementa con los principios del buen gobierno y con la participación ciudadana. A nivel internacional, nuestro compromiso se está reflejando en varios sentidos. Por ejemplo, el ingreso de Colombia al grupo del Comité Antisoborno de la OECD, organización a la cual estamos haciendo todos los esfuerzos para volvernos miembros permanentes y cuya semilla
para el ingreso la sembramos con el profesor Cepeda, cuando era embajador en Francia, ya la primera vez que nos reunimos con el director de la OSD, el doctor Ángel Gurría. ¿Y por qué? Porque esta organización tiene los más altos estándares de buenas prácticas y en este caso de ética, de transparencia, de eficiencia, y lo que queremos es estar a la altura de los mejores países con las mejores prácticas en esta y en otras materias. De otra parte, hemos definido a los corruptos dentro del gobierno como objetivos de alto valor y los queremos perseguir con la misma intensidad y la misma contundencia que usamos el Estado para perseguir a los terroristas, a los violentos. Y eso no ha sido una frase retórica, ha sido una determinación real con resultados concretos. Hay muchas muestras, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el año pasado pusimos en marcha todo un operativo en la DIAN para frenar el desangre que llegaba a cerca de 700.000 millones de pesos por la vía de la devolución del IVA. El gobierno, la policía, los organismos de control, actuamos de manera coordinada para desmantelar una red que operaba en 6 ciudades y que a través de empresas de papel facturaban exportaciones ficticias y cobraban la respectiva devolución del IVA. A hoy hay capturadas 27 personas. Hemos recuperado físicamente 16.000 millones de pesos por la vía de la extinción de dominio y estamos recuperando mucho más dinero de ese caso en particular. Y en ese caso también nuestra actuación no ha sido solo investigativa y sancionatoria, sino también preventiva, que es muy importante. En diciembre del 2010 mejoramos los controles que se hacen en ese proceso, porque veníamos identificando que ahí había una vena rota, en la devolución del IVA, a través de la llamada Ley de Ajuste Tributario. Tan solo en ese aspecto, por cuenta de devoluciones del IVA que se dejaron de cobrar, nos ahorramos el año pasado más o menos 350.000 millones de pesos. O sea, combatir y prevenir la corrupción paga y paga con creces. El año pasado el recaudo fue, y nadie se hubiera imaginado que iba a ser de esa magnitud, de 86.6 billones de pesos, 24% más que el año anterior, que el 2010. 24% subió el recaudo tributario. Eso quiere decir que contamos con 16.6 billones de pesos adicionales en el presupuesto. Por supuesto, una parte de ese incremento se debió al buen momento de la economía. La economía creció el año pasado, pues todavía estamos esperando las cifras oficiales, pero más o menos 5.7, 5.8%. Además de algunos ajustes tributarios que hicimos. Sin embargo, esos factores solo explican, y siendo muy generosos, 10 billones en el recaudo. Los otros casi 7 billones de pesos se deben a medidas de fiscalización que se han implementado en la DIAN. Y eso no lo digo solo yo, sino que también lo he leído en muchas publicaciones y muchas que se caracterizan por su sana postura crítica. Esos son recursos muy cuantiosos que nos van a servir para mejorar la infraestructura, para asistir a las poblaciones más vulnerables, para la educación, para la salud, en fin, para cubrir tantas necesidades. Pero el mensaje de fondo es que menos corrupción significa más inversión, más desarrollo, más bienestar, más prosperidad para nuestro país. Y en este gobierno estamos honrando nuestro compromiso, nuestra voluntad política en esa dirección, en la lucha contra la corrupción. Estamos cumpliendo y creo que estamos cumpliendo cada vez con más efectividad. El segundo elemento que hablaba el señor Despeville, que es clave en la política anticorrupción, y lo dice muy claramente en su libro, es el marco normativo. Y ahí también hemos actuado y actuado con contundencia. Expedimos el Estatuto Anticorrupción, lo que consideramos y muchos consideran una
poderosa herramienta con más de 130 instrumentos o normas para sancionar y para prevenir la corrupción. Mucha gente dice que se nos fue la mano, que es demasiado severo. Yo les respondo que, así como con la democracia o la belleza o la juventud, no hay demasiada belleza, demasiada democracia o demasiada juventud. Tampoco hay demasiadas normas en la lucha contra la corrupción. Ahí incorporamos las facultades que nos necesitaban y que nos pidieron la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, para hacer más eficaz el trabajo conjunto de todos nosotros. Hemos hecho esfuerzos muy serios para actuar en forma articulada, como Estado, y eso está relacionado con el tercer punto que hablaba de Despevil, la coordinación interinstitucional. Con el Estatuto Anticorrupción creamos la llamada Comisión Nacional de Moralización, que instalamos en los primeros días de diciembre y que tuvo precisamente su primera reunión la semana pasada. En esa comisión tienen asiento las más altas cabezas del Estado. La preside el jefe del Estado, la integran el Procurador General de la Nación, la Contralora, el Auditor, el Fiscal, los presidentes del Senado y Cámara y los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Estamos hablando de una mesa con los funcionarios de más alto rango, con el propósito de coordinar las acciones estatales en la lucha contra la corrupción. El cuarto elemento que dice Despevil que es fundamental es el apoyo de la ciudadanía. En este aspecto creo que también hemos avanzado. En diciembre instalamos la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, creada también por el Estatuto Anticorrupción. Está integrada por importantes cabezas de los gremios, el doctor Tulio Ángel, el doctor Domínguez, ambos son miembros de esa comisión, miembros de la academia, de los medios de comunicación, de los trabajadores, además de ONGs y otras instituciones dedicadas al tema. La doctora Elizabeth Ungar, por supuesto, es parte fundamental de esa comisión. Y esa comisión es para nosotros muy importante, porque aterriza la responsabilidad compartida que también tiene la sociedad civil para que podamos combatir juntos, hombro a hombro, en esta cruzada contra la corrupción. El quinto punto, quinto factor, son los recursos. Ese es otro compromiso que también hemos asumido y que puede verse desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, con la reforma del Estado, creamos instituciones técnicas y cargos especializados en lo minero, en lo ambiental, en materia de infraestructura, disponiendo los recursos necesarios para gestionar con transparencia y objetividad, como debe ser, las grandes inversiones de nuestro país. Además, le hemos dado prioridad a la estructuración de las obras, disponiendo de recursos y recursos muy cuantiosos para financiar los estudios en forma responsable y con el tiempo requerido antes de empezar la ejecución de las obras, porque ahí había un factor clarísimo de corrupción. Comenzaban las obras e inmediatamente comenzaban los reclamos y en los reclamos había todo tipo de presiones y las obras acababan costando 2, 3, 4 y hasta 20 veces lo que originalmente estaba previsto. De manera que ahí, en aspectos como esos, prácticos, se hace la labor para que no se pierdan las grandes inversiones por falta de buena estructuración, buena planeación que da espacio a la corrupción. De otra parte, también hemos hecho esfuerzos para monitorear en qué se invierte el presupuesto estatal. Y sobre eso quiero dar un ejemplo muy puntual. Desde el Ministerio de Educación hemos hecho una cacería, una verdadera cacería de los llamados niños fantasma. Se trata de aquellos menores que aparecen matriculados, pero que cuando uno va a ver, no están, no existen. Y eso lo hemos detectado en muchos centros oficiales de educación primaria, básica y media. Y vean lo que se puede hacer cuando se tiene voluntad.
y se disponen de recursos para vigilar las finanzas públicas. En el año 2010 iniciamos, porque no teníamos más recursos, el Ministerio de Educación no tenía más presupuesto, y se auditaron 6 secretarías de educación. Con esos 6 casos auditados, se descubrieron 34.000 niños fantasmas. 34.000 niños fantasmas quiere decir que el país se ahorró 36.000 millones de pesos por cuenta de esos recursos que se dejaron de girar para financiar al año siguiente matrículas inexistentes. El año pasado, viendo ese buen experimento, ese buen plan piloto, aumentamos a 15 las secretarías de educación que íbamos a auditar, 9 más, y más o menos hubo una relación casi que proporcional. Se triplicó el número de niños fantasmas, 97.000 niños fantasmas descubrimos. ¿Y sabe cuánto nos ahorramos en comparación con el 2010? 4 veces, 133.000 millones de pesos. Pero eso no fue todo. El solo anuncio de que íbamos a auditar a más entidades inmediatamente generó todo un movimiento de las propias secretarias de Educación depurando las cifras, diciendo que encontraron unos faltantes, encontraron unas inconsistencias, y ellos por su cuenta descubrieron otros 180.000 niños fantasmas. O sea, nos ahorramos 220.000 millones de pesos más, solamente en esa labor. Con esos resultados, pues este año vamos a, por supuesto, auditar todas las secretarías. Vamos a ver cuántos niños vamos a descubrir. No serán 15, sino serán 30. O sea, ni 30, sino todas, 95 secretarías que van a ser certificadas. Hay otro tema que el país, uno a veces cree que hace los anuncios y el país se entera, y nos hemos descubierto que hay que anunciar mucho más y repetir. ¿Hace cuánto, María Lorena, lo de la página web para entrar a las entidades del Estado? ¿Cuándo fue un 10 de agosto del año pasado? El 10 de agosto del año pasado, me acuerdo porque era mi cumpleaños, el Ministerio de Hacienda me regaló de cumpleaños algo que yo estaba queriendo hacer desde que era ministro de Hacienda, que lo habíamos hecho en parte, pero no en todo porque no existía la tecnología. Pero hoy, a partir del 10 de agosto del año pasado, cualquier colombiano, cualquier entidad de control, cualquier universidad internacional puede entrar a una página web de cualquier entidad del gobierno central y ver todas las transacciones financieras, todos los contratos, en qué va la ejecución de cada contrato, con quién se contrató. En cualquier entidad, creo que la única que no está es el SENA por un aspecto técnico, pero va a estar muy pronto. Pero el resto, en cualquier ministerio, en cualquier entidad, pueden decir cuánta plata, a quién se le ha pagado, por qué se le pagó, por qué se contrató y cómo va el contrato. Nos ha faltado, y creo que es un reconocimiento de culpa nuestra, hacerle mucha más divulgación a ese instrumento que mucha gente, porque el ministro de Hacienda se puso a averiguar si hay otros países que la tienen y resulta que no, que somos como pioneros en ese instrumento tan importante de transparencia y de lucha contra la corrupción, porque ahí todos los ciudadanos se pueden volver veedores. Por eso ahí estamos cumpliendo. Y en el caso de la educación, pues menos corrupción significa mejor educación, más recursos, más calidad para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para el país entero. El sexto punto que hablaba de Espevil en su libro es la necesidad de tener una estrategia clara, que sea conocida y que la gente entienda que hay una estrategia. Y eso pues es lo que estamos haciendo. Ahí hemos tenido avances. Uno de ellos fue la creación de la Secretaría de Transparencia, que es una oficina
de la propia presidencia, con la cual tengo yo comunicación directa, en manos de aquí del doctor Carlos Fernando Galán. Una de las tareas de esa secretaría que le pusimos es precisamente lo que estamos haciendo hoy, el diseño de una política integral anticorrupción. Y espero pues que de este seminario salgan los elementos básicos para esa política. Eso nos va a ayudar a articular y a mejorar los esfuerzos que hemos adelantado hasta ahora con el objetivo de consolidar un aparato estatal más eficiente a la hora de enfrentar la corrupción. Y sea este el momento para agradecer al Centro de Corrupción, Anticorrupción U4, que nos acompaña en este evento y que va a compartir con nosotros su valiosa experiencia, y a todos los que han hecho posible este seminario. U4 ha hecho posible que hoy contemos con la participación de especialistas que nos van a contar casos exitosos, ejemplos a seguir, y además van a moderar las mesas temáticas que se han dispuesto. Le agradezco mucho a la Unión Europea, que también nos ha contribuido para este taller, nos ha facilitado recursos como parte de un proyecto que desarrollan junto con el Ministerio de Justicia. De aquí también saldrán una serie de recomendaciones de todo tipo, pero sobre todo para tener los elementos de juicio y los elementos básicos de esta política integral contra la corrupción, que nuestra meta ha sido de tenerla lista antes de 8 meses. Es decir, a mediados de noviembre vamos, ojalá, a tener listo el documento final para que la Comisión Nacional de Moralización le dé ya su visto bueno definitivo. Hemos decidido que para lograr este documento vamos a usar la metodología de los documentos COMPES, para que queden ahí muy claras las responsabilidades, los compromisos, las metas que todos debemos emprender, y cada institución, cada responsable sabrá qué tiene que hacer, y los recursos además, porque ahí el documento COMPES se va también a establecer el compromiso en materia de recursos para cumplir con los objetivos. En todo caso, ya tenemos unos ejes definidos, unos lineamientos para construir sobre ellos esta política integral. Uno de esos principios fundamentales que en toda política pública debe estar presente, sobre todo donde es aplicable, es la acción preventiva. Así como en la salud es mucho más barato y más efectivo prevenir que curar, también en la corrupción es mucho más efectivo prevenir que después tener que perseguir a los corruptos. Y esa acción preventiva consiste en eliminar una especie de incentivos perversos que dan pie para los actos de corrupción, o casos donde hay clarísimamente una falta de sanciones, o espacios permisivos donde hay pocas probabilidades de que el corrupto sea descubierto. Ahí también estamos hablando de eliminar regulaciones innecesarias que motivan, por ejemplo, el abuso de poder por parte de funcionarios, y en ese sentido también hemos avanzado gracias, por ejemplo, a la expedición del decreto ley antitrámites que la doctora María Lorena encabezó, y donde usamos un principio que está consignado en la Constitución, doctor Cepeda, pero que nos hemos olvidado, tal vez es el artículo de la Constitución que más hemos violado, y es presumir la buena fe de la gente. Aquí todo lo que hacemos es presumiendo la mala fe de la gente. Entonces, ¿cómo le ponemos más y más y más controles? Y resulta que esos controles se vuelven contraproducentes, se devuelven como un boomerang. Entonces, estamos presumiendo la buena fe de la gente, y por eso eliminamos, ¿cuántos trámites? Es difícil contar, presidente, pero eran más de 150. Pues porque hay unos transversales. Porque todos los que tenían que ver con ley, unos que estaban por ley los eliminamos, pero aparte de eso hemos venido eliminando trámites en casi todos los procedimientos del Estado, y vamos a seguir, porque esto es un proceso dinámico. Otro eje
Otro eje, otro principio básico de esta política que hemos querido como ir internalizando en la sociedad es precisamente la cultura de la legalidad. Y eso tiene que involucrar a toda la sociedad, a la familia, a los colegios, a las universidades, a las empresas. Por eso, precisamente, el Estatuto Anticorrupción, cuando lo fuimos a promulgar, lo hicimos desde un colegio, porque dijimos, es muy importante que desde muy pequeño el niño o la niña entiendan la necesidad de internalizar esa cultura de la legalidad. Debemos hacer énfasis en nuestros niños y en nuestros jóvenes porque está demostrado que ellos influyen en toda la sociedad y cuando siembra uno esa semilla generalmente tiene un muy buen resultado. También otro principio fundamental debe ser el de la aplicación efectiva de las normas. Cuando la gente dice, no, pues las normas están ahí pero nunca se aplican. Eso es otro estímulo para los corruptos. Y en Colombia, aparte del Estatuto Anticorrupción, contamos con una vasta reglamentación y debemos hacer uso efectivo de ellas, por ejemplo, el Código Disciplinario, el Código Penal, además de las normas de administración pública, las normas de meritocracia, las normas de carrera administrativa o de transparencia en la contratación. Hay todo tipo de normas. Hacerlas efectivas es otro elemento importante. También tenemos a la mano instrumentos internacionales en esta lucha contra la corrupción, como la Convención Interamericana o la Convención de la ONU. Otro de los principios básicos que tiene que ver también con uno de los puntos de Espevil es el fomento a la colaboración ciudadana. Estamos en la obligación de facilitar el rol de veedor que ejerce la sociedad civil, por eso hicimos lo de la página web, pero hay otros tipos de instrumentos para dar más información sobre qué está haciendo el Estado y crear instrumentos ágiles y efectivos en la denuncia. Ahí, por ejemplo, ahora en el Código Contencioso, que está en el Congreso, el nuevo Código Contencioso Administrativo, se van a poder facilitar los derechos de petición por vía electrónica y se van a hacer una serie de modificaciones que le van a facilitar al ciudadano su relación con el Estado, pero también su relación como veedor de los asuntos del Estado. El último punto que habla de Espevil como factor clave para la lucha contra la corrupción es algo que en todas las políticas públicas es importante, una palabra que a mí me gusta mucho, perseverancia. Hay que perseverar. Nosotros creemos en esa frase del escritor Lewis Carroll, escritor de la Gran Bretaña, que dice: puedes llegar a cualquier parte siempre que andes lo suficiente. Y eso es lo que queremos hacer y queremos seguir haciendo. Tengo la convicción de que acabar con la corrupción, luchar contra la corrupción, no es simplemente un objetivo de este gobierno. Este es un deseo, un clamor nacional. Y lo ve uno por todos lados, el sentir de un pueblo que se levanta indignado cada vez que se conoce un nuevo escándalo. Y hay algo que está sucediendo que es sano y que yo sé que a veces es injusto y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que exista esta percepción cuando uno está luchando contra la corrupción? Pero hay que decir a los funcionarios tranquilos que eso es normal. Sucede lo mismo con los homicidios. Cuando uno ataca las bandas ilegales en una región, una banda ilegal que domina el pueblo, y lo domina a tal punto que no hay necesidad de matar a nadie porque todo el mundo está dominado. Entonces entra uno a quitarle el dominio y se suben inmediatamente los homicidios. Dicen, no están luchando contra la inseguridad. Miren lo que está sucediendo. Algo parecido sucede en la lucha contra la corrupción. Cuando nadie destapa nada, la gente no se entera y las cosas siguen. Cuando enfrenta a uno y destapa
las ollas podridas, la gente dice, uy, qué horror, qué corrupción. Entonces, le echan la culpa al que está destapando las ollas. A veces es injusto, yo le digo a mis funcionarios, tranquilos, que eso es parte del costo, pero hay que perseverar, esta palabra es muy importante. Yo hablaba de este tema con el presidente Calderón de México. El presidente Calderón de México tuvo la valentía de enfrentar a los carteles de la droga. Es decir, estos carteles que están dominando buena parte del territorio, pues ya no van a dominar más. Y los enfrentó a un costo altísimo. Y mucha gente lo ataca de por qué se metió en esta pelea. Se metió en esta pelea para que no sucediera lo que a nosotros también casi nos sucede, que los carteles de la droga acabaran dominando a nuestro país. Y entonces el que hace la labor de enfrentar este tipo de situaciones, pues en una primera instancia recibe en forma injusta el castigo de la opinión pública, pero porque no comprenden bien el objetivo a largo plazo. Por eso, esa palabra, perseverar, es tan importante en cualquier política pública. Pero, parafraseando nuevamente y veo que a usted también le gustaba Joan Baez, si no peleamos para acabar con la corrupción, terminaremos siendo cómplices de semejante infamia. Y por eso hoy les agradezco mucho a todos ustedes para que todos cerremos filas para contrarrestar cualquier intento de seguir robando los recursos a todos los colombianos. Y hoy invoco una vez más a la unidad nacional para que trabajemos juntos en este propósito. Los invito a que miremos de frente a los corruptos, que generalmente son muy cínicos. El cinismo de los corruptos es una frase memorable de los clásicos, el cinismo de los corruptos. Los miremos de frente y les podamos decir con toda la convicción, plena, 5 simples palabras. Si la hacen, la pagan. Muchas gracias.